Muy buenas noches a las personas que pueden conectarse o pueden ver en diferido esta disertación. A ustedes, mis hermanos, de verdad que muy buenas noches, siéntanse muy bienvenidos. Voy a leer una porción en Segunda de Timoteo capítulo 1 y voy a leer del versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Escuchen esto. Según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, escuchen esto, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios amado Señor, aquí estamos los que por gracia tú permitiste que estuviéramos, Señor, soberanamente. Señor, tú dispusiste que estos seres estuvieran aquí. Y bendito Dios, yo te suplico, Señor, como te lo pedí durante todo este tiempo para empezar esto, durante mi preparación, que así fuera yo únicamente el que fuera edificado, ya sería una gracia muy grande de tu parte. Pero ¿qué tal si son mucho más de los que estamos aquí, Dios del cielo, Señor? Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La salvación en Cristo. Lo que creamos, escuche esto, y enseñemos sobre la salvación tendrá un impacto eterno. Y es en ese orden. Escuche esto, lo que creamos. Y yo estoy de verdad muy gozoso, al menos por 3 personas que hay aquí en este auditorio que van a escuchar esta disertación. ¿Por qué? Porque aquí hay algo demasiado importante. Lo que creamos y enseñemos sobre la salvación tendrá un impacto. Entonces miren el orden que va. ¿Qué crees tú acerca de la salvación? Lo que crees realmente no solo se fundamenta en la palabra, sino que es profundo, porque en ocasiones creemos 2 o 3 cosas y nos quedamos con eso. Si enseñamos, ayúdame si con la siguiente imagen que nos dice. Si enseñamos un evangelio falso, estaremos predicando un pseudoevangelio que no salva, sino que condena. ¿Qué creo acerca de mi salvación? Esa es la pregunta. ¿Qué creo acerca de mi salvación? ¿Qué es lo que creo? Yo no estoy preguntando cuántos años hace que tú vas a una iglesia, ¿cierto? ¿A qué iglesia vas? ¿Qué haces? No, ¿qué creo acerca de mi salvación? Es una pregunta vital, es una pregunta sustancial, es una pregunta pertinente, es una pregunta de vida en todos los aspectos a considerar. Déjenme compartirles, de verdad que quiero dirigirme a ustedes de la manera más familiar, más sencilla posible, para decirles que yo he hecho de este tema de profundizar cada vez en mi salvación. El 80% de mi caminar en Cristo, que es aproximadamente 27 años, quiere decir que el 80% son 22 años, lo he dedicado a estudiar acerca de la salvación en Cristo. Esto es información, lo que les estoy dando. Pero ahora
quiero compartirles desde lo más profundo de mi corazón una convicción que quisiera que fuera una motivación para ustedes. El resto de los años que me quedan, y quiero comunicar esto debidamente, no quiero destacarme por ser el mejor pastor, no quiero destacarme por ser el mejor expositor bíblico, no quiero destacarme porque le sirvo mucho a Dios, sino que lo que quiero hacer es entender desde lo más profundo de mi corazón esta salvación tan grande que me fue concedida. He recorrido suficientes años para ver desde pastores hacia abajo lo superficiales que somos con el tema de la salvación. Lo superficiales que somos. Y lo maquillamos, lo camuflamos con activismo, con muchísimas cosas, con religiosidad, con muchas actividades, con mucho servicio. Pero cuando van pasando los años y uno se sienta y le pregunta a una persona, aquí al menos hay una persona que es testigo, que me siento con él y le digo, háblame de Cristo. A mis niñas en el comedor, ellas se quedan aterradas porque yo les preguntaba, hablen de Cristo, pero ¿qué? ¿Qué está diciendo? Si somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué sabes tú de Cristo? O no, ¿qué escuchaste hace 40 años? ¿Qué sabes tú de Cristo? Haré el propósito central de mi vida el conocer más profundamente acerca de esta gran salvación. Créanme, se los digo de corazón. El resto de los años que Dios tenga para sus vidas, no podrán ustedes profundizar lo suficiente, por una sola razón, porque la mente de Dios es inmensa y la nuestra es muy chiquitica. Pero además de que es chiquitica, es dispersa, pero además de que es dispersa, es pecadora. Por ello, mis hermanos, hoy que ustedes están acá, vamos a iniciar este ciclo de disertaciones y hoy quiero hacer una presentación de algo que se conoce en la academia, en teología, como soteriología, que son las doctrinas de la salvación. ¿Qué es esto exactamente? Hay muchos cristianos hoy que asisten a iglesias y no tienen ni la menor idea. Hay muchos cristianos que inclusive pueden ser salvos, pero no tienen la menor idea de que hay un plan de salvación y no es ni mi plan, ni el plan del pastor de la iglesia, ni el que está en un folletico, ni el que está en un librito. Está realmente en la Biblia. No sé si en el siguiente cuadrito, hermano. Aquí estamos teniendo lo que se llamaría algo que Pablo solía hacer y era presentar, escuche, presentar de manera resumida una declaración del Evangelio. Escuche esto. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo, según el propósito suyo. Pero ¿qué más dice en esta pequeña declaración? Y la gracia que nos fue dada en quién? ¿Están viendo? La salvación en Cristo. ¿Según el propósito de quién? De Dios. De Dios Padre. Una pequeña, pero ahora viene lo otro. Escuche esto como lo pone él y mete aquí el tiempo. Antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes que hubiera creado este mundo, antes que nos hubiera creado a nosotros. Si eso es así, y si la lógica nos funciona, ¿qué tuvimos nosotros que ver con este plan de salvación? Nada, es de Dios. Pero hoy le contendemos a Dios. Hoy queremos incluso decirle a Dios que yo le ayude en ese plan o que yo le puedo ayudar en ese plan, ¿cierto? Con obras, con activismo, con religiosidad, con legalismo, ¿o no?
No le podemos, es su propósito salvarnos. La Biblia enseña, escuche, no es Carlos Mejía. Y la Biblia es la voz de Dios. Y la Biblia es la voz eterna de Dios. Y la Biblia es la voz, escuche esto, irrebatible e irrefutable de Dios. ¿Y qué enseña la Biblia? Que la salvación es de Dios en el Salmo 3:28 y 37:39. ¿Qué más enseña? Que es el propósito de Dios, según acabamos de leer, que es por disposición de Dios. En el apóstol Pablo en un desarrollo más adelante, porque cuando nosotros leímos ahora en segunda de Timoteo, escuchen, esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. La última que escribió. Pero él tuvo un desarrollo para llegar a ese momento y que eso lo traigo como una analogía. Yo no me puedo decansar de profundizar acerca de qué es la salvación. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo crea, eso enseño. ¿Y qué enseñó el apóstol Pablo ya estando anciano, ya estando en una cárcel? A Timoteo. ¿Qué enseño? Hace muchos años usaban una ilustración, por lo menos en nuestra tierra, que la llamaban el teléfono roto. Entonces yo le contaba algo a Carito y se lo iba contando allá, ¿cierto? Hasta que terminaba aquí en Natalia. Y luego entonces comparábamos lo que Natalia decía y así está pasando con el Evangelio hoy, ¿verdad? Entonces van pasando las generaciones y está demostrado en la Biblia. El Salmo 78 dice que los padres olvidaron, ¿verdad? Entonces así está pasando. Y cada uno, así como cada uno se inventó cómo plantar una iglesia en cada esquina, con su propia estrategia, con su propia sabiduría, así estamos transmitiendo el Evangelio. Porque además no queremos profundizar, decimos, esto es lo que yo ya sé. Esto es lo que yo ya sé. Yo les pregunto a ustedes, en este tiempo de tecnología, en este tiempo científicos y el más, imagínense que a usted le vaya a hacer una cirugía en el cerebro, una persona de 90 años que se haya quedado con lo que aprendió cuando tenía 20 años. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Confiarían ustedes en eso? Y entonces, ¿por qué no queremos aprender más de esta salvación que tenemos? Si es que esto es vital para las generaciones que vienen. ¿Por qué nos quedamos, inclusive lo diluimos y perdemos el Evangelio? Lo permutamos por otras cosas. Y el apóstol Pablo, hoy hablaba con mi hija en la famosa carta a los Gálatas, ya estaba denunciando que estaban trayendo un evangelio que no era. En el año 50, entonces estamos 2000 años después, ¿qué estará pasando hoy? Y lo estamos viendo. Escuche esto, la Biblia enseña esto. Ahora, avanzamos al siguiente cuadro. ¿Qué es lo que se ofrece a los seres humanos en el Evangelio? Nosotros estamos trabajando para fundamentar una iglesia evangelística, no que diga que lleva el evangelio, sino que lo lleva, pero el evangelio. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué vamos a decirle a las personas cuando salgamos la siguiente vez? A ver, intentémoslo. Siguiente puntico ahí. Uno, escuche esto. ¿Qué es lo que se ofrece a los seres humanos? Una posibilidad de salvación. Siguiente, una oportunidad de salvación. Y siguiente, lo que se ofrece es la salvación en el Evangelio. Y cuando yo digo una posibilidad de salvación, es que hoy hay doctrinas. Mire, se lo digo. Y díganme exagerados, júzguenme. El 95% de las iglesias actualmente piensan que la salvación se gana por obras o que se pierde. Eso es lo que piensan, el 95%. Entonces, ¿por qué? Porque lo que Dios hizo fue darme una posibilidad de salvación. Entonces yo me puedo salvar. Y si yo me puedo salvar, pues también puedo perder la salvación, porque si es mía, ¿verdad? Yo la puedo perder, ¿verdad? A mí me pueden dar un teléfono, yo lo puedo perder, ¿cierto? Se puede perder.
Pero si es una salvación que es de Dios, que me concedió Dios, con todo su propósito, ¿se puede perder si es de Dios? Una oportunidad de salvación, ¿verdad? Es una oportunidad. Entonces, ahí está la oportunidad, pero si usted viene y si usted ora y si usted ayuna y si usted hace vigilia y si usted paga bien los diezmos, usted es salva. ¿O no? Tengo la oportunidad, si la aprovecho, si la tomo, me salvo. No, tampoco funciona así. Muy bien, vamos al siguiente cuadrito, por favor. La doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Esta doctrina representa el corazón del Evangelio. ¿Y por qué lo traje así en estos términos? La doctrina. Eso es otro asunto. Hoy una gran mayoría dice que no hablemos de doctrina, que eso divide, que hablemos es de amor, que doctrina no. Es más, la Biblia dice que en los últimos tiempos no soportaremos la doctrina. Doctrina es enseñanza y de lo más profundo. Fue lo que se la pasó enseñando el Señor Jesús y lo que se la pasó enseñando los apóstoles, el apóstol Pablo y los demás. Fueron lo que nos dejaron. La doctrina representa el corazón del Evangelio. Si nos equivocamos en la salvación, ¿de qué servirá estar en lo correcto en el resto de las otras doctrinas? ¿De qué servirá? Si hay un siguiente cuadrito, les agradezco. Soteriología, las doctrinas de la salvación. Escuchen esto. ¿Están ustedes en un entorno académico? Pero en estos días hablaba con alguien y les decía, hoy los púlpitos son anémicos porque lo que se utiliza son sermones acomodados a lo que la gente quiere oír y a lo que puede traer una persona que no está interesada en estudiar profundamente, ¿verdad? Entonces se han vuelto púlpitos que no traen verdaderamente alimento a las personas. Y entonces estos términos les parece soteriólogo, pero ¿qué es eso, hermano? Eso es para el seminario, eso es para el instituto. Pues esto es nada más y nada menos que las doctrinas de la salvación en Cristo. Soteriología. Si hay un siguiente cuadrito, les agradezco. La doctrina de la salvación, dicen los expertos, que tiene que ser el tema mayor de las escrituras. Porque quiero decirles una cosa, toda la Biblia se trata de la salvación. Toda la Biblia se trata de la salvación. Abarca todas las edades como también la eternidad pasada y futura. Pero ahora, ¿dónde empiezan estas doctrinas de la salvación? Alguien ha dicho con mucha precisión que esto es con una cadena de oro. ¿Alguien conoce una cadena de oro? Hay veces hasta las usamos, ¿cierto? Una cadena de oro tiene eslabones. Y esa cadena de oro tiene una serie de eslabones, ¿verdad? Que están unidos uno con otro, uno con otro. Y esos eslabones son los actos que Dios dispuso desde la eternidad pasada para que usted, yo y los siguientes que vayan a ser salvos puedan ser salvos. Yo hoy los voy a presentar de manera panorámica y voy a hacer énfasis en un. El eterno propósito de Dios. Ese es el primer eslabón de esa cadena gloriosa. ¿Tendrá propósito Dios en salvarnos? Y cuando yo me pongo a pensar en eso, si este cuadrito no hubiera salido aquí y yo les pasara una hojita y les dijera,
Bueno, anótenme ahí de manera puntual y específica qué propósito tuvo Dios para salvarnos. Quedaríamos un poco varados en eso, pero yo quiero, los que quieran ir a su Biblia, voy a estar en Romanos capítulo 8, ahí me voy a parquear un buen rato, capítulo 8 del 28 en adelante. El eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios para salvar a algunos miembros de la raza humana, la cual iba a ser creada y a caer, es el primer eslabón de una cadena de oro gloriosa e inquebrantable. Ese es el primer eslabón. Y escuchen, los voy a mirar a la cara a cada uno y se los voy a enlistar sin que salgan allá. ¿Y por qué lo voy a hacer? Mi oración es, no que ustedes tengan una memoria prodigiosa, pero lo que no se practica se olvida. Por lo que uno no se interesa, seguramente lo saca de la memoria. Han oído que somos selectivos en nuestra memoria, recordamos algo. El eterno propósito de Dios es la primera, de ahí parte. El segundo es el previo conocimiento de Dios o la presencia de Dios. Son términos bíblicos, yo no me los estoy inventando. La predestinación, ¿alguna vez han oído en la Biblia ese término? Es el tercero. En esos tres son los que voy a enfatizar hoy, pero voy a seguir enlistándolos. Todavía no los vamos a sacar allá. El 4 es el llamamiento. Estos tres primeros se dieron allá en la eternidad. Ahora viene la aplicación de ese propósito de Dios. Entonces viene con el llamamiento. Después del llamamiento viene la regeneración. Después de la regeneración viene la conversión. Después de la conversión viene la justificación, porque la justificación es por medio de la fe. Si tú no has tenido fe en Cristo, pues no puedes ser justificado, ¿cierto? Entonces viene la justificación. Después de la justificación viene la adopción como hijos de Dios en el octavo lugar. ¿Y sabe cuántos se creen hijos de Dios? Hoy todos se creen hijos de Dios. Y mire dónde vamos, en el octavo lugar. Entonces, el octavo, escuche esto, es la adopción como hijos de Dios. Pero Dios no nos adoptó para seguir siendo unos diablos o para seguir viviendo como unos diablos o como unos impíos. Entonces después viene la santificación. Pero justificado y santificado viene la perseverancia de los santos. Y luego por último viene la glorificación. Mire, los dije despacio, no, es que tiene una memoria. No, es que llevo 22 años estudiando acerca de mi salvación y quiero gastar los siguientes años en profundizar acerca de eso. Usted pregúntele al cristiano medio a ver cuántos pasos le da en su salvación, ¿verdad? No, él piensa que hizo un rezo, él piensa que, cierto, que va a una, no, yo voy a una iglesia cristiana. No, todos somos salvos, porque Dios tiene que salvar a todos. No es que Dios es bueno, Dios tiene que salvar a todos. Entonces Dios es fácil, tiene que salvar a todos, qué cadena gloriosa, ni qué 8 cuartos. Dios tiene que salvar a todos, ¿verdad? Ahora sí vayamos un poquitico a mostrar eso, porque lo voy a mostrar en la Biblia, el eterno propósito de Dios. ¿Qué dice por allá? ¿Dónde está el número 1? ¿Por qué no está el número 1? Uy, ¿qué pasó? Se comieron el 1. Bueno, ¿a dónde está? Ahí está el 1. Eterno propósito de Dios. Bueno, se los voy a leer. Entonces, propósito, estoy en el versículo 28. Escuche esto, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero decirles en la cara de ustedes que es el versículo más manipulado por la mayoría de iglesias cristianas. Entonces,
Cuando decimos nos ayudan a bien, entonces pensamos, no, pues si usted perdió el empleo, eso le ayuda bien. No, pues si usted perdió la esposa, eso le ayuda bien. O sea, y metemos una cantidad de cosas y quiere que les diga una cosa. No me van a tirar con las sillas. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Desde el capítulo 5 él está hablando de la seguridad de la salvación. Y en adelante va a decir que no importa si usted, lo que pase allá, usted no va a perder la salvación. Entonces les ayudan a bien. Entonces no importa lo que a usted le pase, esto le ayudará bien. Gracias, hija. ¿Dónde está? A los que conforme a su propósito son, escucha esto, versículo, ahí está en Romanos, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, es conforme al propósito del pastor, es conforme al propósito de la mamá que los hijos quieren que sean salvos. Yo quiero que sean salvos, pero ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que primero hay que entender, que hubo un propósito en la salvación. ¿Cuál es la segunda? Conocimiento previo. Escuche esto. Conocimiento. Escuche esto, versículo 29. Porque a los que antes conoció. Y quieren que les diga una cosa bien especial que se las voy a leer aquí de un buen comentario, de un buen hermano, un buen estudioso. Mire lo que dice este hermano acerca de esto que se conoce teológicamente como presciencia, el previo conocimiento. Escuche lo que dice, se los voy a leer. No un mero conocimiento previo, sino un acto de elección por parte de Dios, por el cual decretó desde la eternidad que aquellos a quienes ha elegido lleguen al estado de gracia y finalmente al de gloria. Dígame si no le parece muy maravilloso uno saber, y se los voy a explicar en palabras sencillas. ¿Qué hizo Dios? Él miró desde su oficina celestial, desde el balcón celestial, miró una familia. Hoy me decía la hija y una buena ilustración, miró a Abraham, ¿verdad? ¿Qué hizo? A ese lo eligió. Ahí había muchos más ricachos en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Ya estaba lleno de ricachos, pero miró, dijo, este queda elegido. ¿Verdad? Quiero tener una relación especial de amor, una relación familiar. De hecho, mi Cristo glorioso dijo en el Sermón del Monte, ustedes me dirán, en tu nombre hicimos milagros, dijo, no los conocí. ¿Qué dice? No tuve una relación con ustedes. Yo no tuve esa relación. Ustedes quisieron tener una relación conmigo, pero yo con ustedes no. Y escuchen cuando entonces, según su propósito, miremos nuevamente, volvamos a Romanos capítulo 8 y no le quitemos la vista a la Biblia porque se desarrolla en el versículo 29 todo ese propósito de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escuchen esto, ya vamos a empezar al mundial. ¿Cuántos van a ver el mundial? Todos levantan la cara y sonríen, ponen cara de ponquillo, ya hice la polla. Ustedes han visto que los árbitros o árbitras, porque ahora también hay árbitras que no me van a tirar con la silla a las femeninas, ¿cierto? Entonces cargan aquí como un aerosol, ¿cierto? Y entonces llegan y hacen así un circulito, ¿verdad? Los han visto que hacen un circulito. ¿Sabe lo que significa el propósito eterno de Dios? Él selecciona unas familias y la predestinación lo que hace es marcarlas, cerrar un círculo alrededor de mí. ¡Ay, quedé yo! Elegido según el propósito de Dios y marcado. Uy, pero ¿cómo así? Yo le pregunto, usted es un ganadero duro, ¿cierto? Y usted va allá a la otra mitad del país, que es la Orinoquía, donde hay hatos, hay personas que tienen 65.000 cabezas de ganado, ¿verdad? Y entonces usted va y a comprar y dice, me gusta ese. Y hay un tipo que va y lo marca, ¿cierto? Ese me gusta, ese también, ese también. Y resulta que cuando usted le llegue el camión a la carnicería, le llegaron un mundo de reses flaquitas, usted no las sabía. Usted las marcó y eso hace la predestinación.
quiero decirles una cosa, que esto es de las doctrinas más odiadas, más detestadas, más malentendidas. Pero yo quiero mirarte a la cara y decir, los que somos salvos somos unos privilegiados, porque Juan enseñó que el que cree en Cristo ya es salvo. El que no cree que es, ya está condenado. Yo hace muchos años, y un buen pastor con el que yo caminaba, me volvía a preguntar cómo fue que dijo. Yo le dije, mira, vamos a suponer que aquí hay una fila de aquí, mira en el fondo de la biblioteca, ¿cierto? Aquí vamos caminando en la fila de condenados, ¿cierto? Nos condenaron a muerte en los Estados Unidos, en Irak, en Irán, en Corea del Norte, todas esas, donde lo matan a uno en la China, usted lo matan por ser narcotraficante, ¿cierto? Usted lo mata, usted está en la fila de condenados y de pronto va pasando alguien y se sale de la fila, sale de la fila, sale de la fila y hace otra fila y se devuelve. Todos estaban condenados. ¿Qué es lo que hicieron? Por gracia, por bondad, salvar a algunos, ¿o no? Todos pecamos. O sea, la paga del pecado es muerte. Toda alma me pertenece. Y el alma que pecare, esa morirá. Estamos condenados. Lo que hace el Señor por gracia es elegir dentro de esos condenados. ¿Cuántos? No lo sabemos. El que crea en Cristo, no se ponga usted a creer si hay predestinación, si hay elección. Usted crea en Cristo. Si cree en Cristo, esa es la mejor señal. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos en la 3. ¿Qué más pasa? Propósito, no, devuélveme lo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso. Propósito, conocimiento anticipado y predestinación son transacciones eternas. O sea, no había nada creado. ¿Y cómo es posible que el tiesto, como dice el apóstol, el tiesto de barro, la criatura le discuta a Dios? O sea, le discuta a Dios, pero ¿cómo así? Pero ¿qué le pasa? O sea, no solo lo está salvando, sino que le está discutiendo. Yo oro por todo el mundo, yo quiero, yo paso. Ustedes me han visto, no discrimino ni al habitante de calle, es más, ni al homosexual, yo no lo discrimino, yo quiero que él sea salvo, ¿verdad? Yo quiero que él sea salvo. Ahora, hay que suplicarle a Dios que lo salve. Muy bien, seguimos en el siguiente. Llamamiento. Miremos aquí en Romanos, que vuelvo y le digo, aquí está el desarrollo en el 29 y el 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. Aquí continúa. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Verdad? Cuando otra vez, yo sé que es imperfecta, yo sé que esto... Imagínese usted, aquí en Colombia somos famosos porque personas de muchos lugares del mundo vienen a adoptar hijos, ¿sí me entiende? Y pasan un proceso, los llevan a que conozca el hijo, ¿verdad? Y hacen el proceso con el hijo. Entonces vienen y hacen el proceso con el hijo y listo, él ya queda, ya hizo todo el proceso. Y resulta que cuando usted viene por el hijo, lo que le tienen es un ternero. No, eso no fue, ¿verdad? Eso no fue eso no fue para el proceso que usted hizo. Entonces, ¿qué hace Dios? Él llama. ¿A quiénes? A los que antes conoció, a los que seleccionó y a los que marcó, los llama. Ahora, si es un llamamiento de Dios, será un llamamiento efectivo, será un llamamiento eficaz. Si Él ya lo seleccionó y Dios no engaña a nadie, si Él ya lo seleccionó, entonces el llamamiento. ¿Quién elige hacer ese llamamiento? Escuchen esto. Dice Gálatas 1 por allá, como 14, que por gracia. Dice también Pablo por allá en otro, que mediante el Evangelio, ¿verdad? Mediante el Evangelio, son los medios que él utiliza para llamar, ¿verdad? De eso se va a tratar la siguiente disertación para que no se la pierdan el pastor Guillermo dentro de un mes. Él lo llamó. Escuche esto, el llamamiento, él lo llama. ¿Cómo esto es un llamamiento efectivo y como estábamos, lamento a los que no les guste esto, muertos?
muertos espiritualmente. Entonces, cuando Él nos llama, acordémonos de aquella famosa escena cuando el Señor Jesús llama a Lázaro. Ven, ¿verdad? Entonces, Él lo llama. ¿Y cuál es esa forma de que Él reaccione y responda? Lo regenera, le da nueva vida, le da un nuevo nacimiento. Entonces, mire que simultáneamente Él llama y lo regenera para que Él pueda responder. Y al tiempo que lo regenera, le da el don de la fe y le da el don del arrepentimiento. Todo eso desciende de allá para que yo no me vanaglorie, como dice Efesios, ¿cierto? Entonces, mire, lo llama, lo regenera, le da el don de la fe, le da el don del arrepentimiento y eso se llama. Muy bien. Entonces ya tiene la fe. Perdón. Entonces, ahora sí, mediante la fe, ya él puso la fe en Cristo. Por eso la salvación es en Cristo. La puso en Cristo, entonces él ya firma un decreto justificado. Toda su inmundicia cargada a la cuenta de Cristo y toda la justicia de Cristo cargada a él. Entonces ahora sí viene la adopción. Ahora sí ya los adopto como hijos. Ven que es una cadena gloriosa. Ahora sí, entonces vamos a entrar como hijos. Ahora sí viene la justificación. ¿Y cuál fue la otra? La adopción como hijos. Y entonces, listo, viene la adopción. Pero como una vez más, yo puedo entender a muchas doctrinas que ven a esas personas que pecan deliberadamente, dicen, no, no, este no es salvo, este no es salvo. Entonces, ¿cuál es el problema? Una persona que Dios haya, en la cual Dios haya obrado todas estas cosas, Él también le da un proceso de santificación que este sí es cooperativo. Tiene que ser mi responsabilidad, pero con la gracia del Santo Espíritu de Dios, ya guiado por el Santo Espíritu de Dios, y esa va a ser una vida que va a caer, que se va a levantar, ¿verdad? Pero que va a llegar a la ruta adecuada, ¿verdad? Y entonces ese proceso de santificación involucra que hay perseverancia, ¿verdad? Yo puedo caer, ¿verdad? Pero yo me arrepiento y vuelvo y continúo con el Espíritu Santo y Él me ayuda para llegar ¿a qué? A la glorificación, ¿verdad? El comienzo de todo es el propósito de Dios con nosotros. Él se propuso, a pesar de que el hombre Adán la embarró completamente, completamente, la embarró. Pero él se propuso llevar a cabo un plan según su propósito. Mira lo que insisto, porque así, ahorita presenté esto, ¿cierto? Lo presenté de manera adecuada, lo presenté de manera sencilla, y ahí es donde yo le digo, el resto de nuestras vidas debiéramos, y este es el objeto de esta biblioteca. Mire, muchas de las cosas que ustedes ven ahí estaban aquí en estaban aquí en y están disponibles aquí en la biblioteca para estudiarlas, ¿verdad? El resto de sus vidas es entender. Voy a entender el propósito, pero volvamos a la Biblia porque se lo voy a mostrar ahí patentico. Y en esto que les voy a decir también me van a tirar con las sillas, porque hemos creído lo contrario. Escuchen lo que dicen. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hagamos una pausa ahí. Y viene para. Los que estamos aquí entendemos que cuando aparece la palabra para habla de propósito. Y cuando habla la palabra por qué habla de razones, de justificación, de motivo. Escuche esto. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y quiero que se detengan aquí por un momento. Cuando el Señor Jesucristo estaba en los previos, estaba haciendo la oración sacerdotal, Él le dijo que le diera la gloria que a Él le correspondía, ¿cierto? Entonces Dios está interesado en que glorifiquemos a su Hijo. Ese es el principal propósito, ¿verdad? Ahora,
yo le digo en un sentido, no me estoy burlando de nadie ni nada. ¿Será que Dios quiere que pasemos el umbral de la puerta del cielo como unos carisucios? No me refiero en el aspecto físico, sino llenos de pecado. O sea, ¿será eso? Dice, conforme a la imagen de su Hijo. Mire, aquí hay la primera faceta de ese propósito de Dios. La primera faceta, pero leamos ahí en Romanos 29, para que fueran a la imagen de su Hijo. Hay una coma. Para que Él sea, sigue hablando del propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el preeminente, el superior. Seremos tal como Él, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, cuando yo les digo que el primer eslabón es el propósito eterno, y cuando les digo que ustedes se van a choquear conmigo, generalmente el evangelio que se le vende a una persona es que Dios lo va a salvar para que usted no se vaya al infierno, para que usted sea más buena persona, ¿cierto? Para que usted sea un siervito de Dios, porque es que yo tuve un sueño que usted va a ser el siervito de Dios. O sea, perdemos los papeles. Es para que Cristo sea glorificado, por amor del Padre a su unigénito que lo entregó. Y Él quiere que lleguemos a una cantidad de redimidos que nadie los puede contar. No hay libros que los cuenten, por lo menos no los podemos contar nosotros, para que Él tenga una iglesia gloriosa, para que Él tenga una asamblea de redimidos gloriosa. Por eso lo que creamos del Evangelio es de vital importancia para lo que enseñemos. Si nosotros no enseñamos un Evangelio que tiene como primer eslabón el propósito de Dios, pero como último la glorificación. Y entonces imagínese usted en la ilustración que le puse de los que iban, imagínese usted que de aquí vayan hacia el cielo, ya se ve San Pedro al final con las llaves, según dicen por ahí, ¿no? Que él tiene las llaves, entonces vamos allá y cuando ve uno se van devolviendo que se perdieron. No, ay, ¿qué pasó con el plan del Señor? ¿Qué pasó con el propósito del Señor? Se echó a perder. No, si Él si está según el propósito, ¿cierto? Y si Él nos seleccionó, si Él nos marcó, si Él nos llamó según su gracia y según su evangelio, llegaremos a la gloria. Llegaremos a la gloria. Entonces, no es por obras, es según el propósito, es por amor a su Hijo, es para que, como lo está diciendo ahí, escuche lo que dice aquí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora yo les pregunto a ustedes, por más legalista que seas tú consigo mismo, por más legalista que sea tu pastor o tu pastora consigo mismo, ¿tienes tú el poder para sostener una persona para que llegue hasta la glorificación? Todo tiene que ser por gracia, todo tiene que ser de Dios, todo eso hay que entenderlo profundamente, hay que entenderlo debidamente, ¿verdad? Entonces, escuchen esto. Dios no es autor de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios marcó los pasos, marcó la pauta y hay que encontrar el propósito para ello. Y quiero ir a un versículo que está más adelante, que es doctrina paulina también. Escuche esto que está en Efesios capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios, carta que se escribió aproximadamente en el año 60 o 62 de la presente era cristiana. Y dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y escuchen esto que traje esta porción, o voy a cerrar con esta porción. ¿Por qué? Nosotros deberíamos llegar en algún momento de nuestras vidas a explotar en júbilo, a
En una oración no pedirle bobadas aquí terrenales, ¿cierto? Que gane la selección, que gane. No, escuche esto. Bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué se dio en los lugares celestiales? Escuche, en los lugares celestiales Dios trazó un plan según su propósito, según su presencia, el previo conocimiento. Y esta es una palabra demasiado importante en la Biblia, ¿cierto? En Amós 3:12 dice que a ustedes los conocí, o sea, yo tuve una relación antes de que naciéramos. ¿Quién va a creer eso que antes de que naciera Dios quería tener una relación con Dey, o con Javier, o con Guillermo? Uno no lo puede creer, ¿cierto? Porque uno cree otra cosa, que es haciendo cosas, ¿cierto? Que si yo soy buen pisco, entonces si yo le caigo bien a Dios. No, él ya anteriormente. Y yo me pongo a pensar en los años que yo viví como un impío, ¿cómo Dios me va a elegir a mí para que tenga una buena relación con él? Pero eso lo hizo él. Y él, por más que yo hacía lo contrario para no pertenecer a la familia de él, él ya me tenía marcado. Y no fue sino que llegara el día para cumplir, para empezar paso a paso a cumplir ese propósito. Muy bien, el conocimiento de todo es el conocimiento de Dios con respecto a nosotros. Él tiene un plan el cual está cumpliendo gloriosamente. El tiempo simplemente existe y avanza para cumplir el programa de salvar a los suyos y mediante la obra eficaz del Señor Jesucristo y la aplicación de esta en, en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto si hay un cuadrito adicional o ahí ya acabó? ¿Si hay un cuadrito adicional? Escuche esto. Esto significa que el propósito provee la pauta o el plan. Por ello, el propósito es anterior al llamamiento y en este caso es eternamente anterior. El propósito no es otro que aquel que se desarrolla en Romanos 29, como lo leímos ahorita. A los que antes llamó, como dice aquí, vuelvo y lo leo, a los que conforme a su propósito son llamados. Cierro con esto, eh, mis hermanos. Cuando hablamos de la salvación en Cristo, esto es un plan ideado con la más alta sabiduría, en lo más alto. Es más, si aquí somos lo suficientemente honestos, quizá Guillermo y yo que llevamos, entre los dos sumamos más de 50 años en el ministerio, por más que seamos honestos y tratemos de ser profundos, siempre nos vamos a quedar corto para tratar de comunicarle a los demás, porque esto es algo demasiado grandioso, demasiado profundo. ¿Qué necesitamos? Y esto lo insisto yo, y por ahí debe estar Danielita que me escucha en el Amazonas hablando yo así en la iglesia. Mire, si vamos a ir a predicarle el evangelio a una persona, supliquémosle a Dios, no solamente que nos asista, sino que Él intervenga, porque nunca podremos comunicarle lo suficiente. Pero eso no es excusa. Eso no es un atajo para nosotros no conocer lo suficiente. ¿Qué digo yo? Que por más buenas intenciones que tenga Guillermo y yo, siempre nos quedaremos cortos porque esto es tan maravilloso, esto es tan profundo, esto es tan grande que no vamos a ser capaces de comunicarlo adecuadamente. Pero ahora, eso es una cosa, eso es comunicativo. Ahora, otra cosa muy distinta es si yo no tengo convicciones. Si yo pienso que es que la gente se salva porque yo me siento y la presiono, la induzco, la manipulo emocionalmente, la manipulo físicamente, le ofrezco muchas cosas, ¿verdad? Le ofrezco un mercado, le ofrezco un trabajo. Hay gente que le ofrece de todo muchas veces. Eso es otra cosa. O sea, si yo no creo que esto es un plan eterno de Dios diseñado y que no va a fallar, y que no va a fallar, porque Dios no es autor de confusión, porque Dios no engaña a nadie, porque Dios ofrece el Evangelio ampliamente.
¿Cuál es la mayor tragedia? Que van pasando los días, las semanas, los meses y los años, y yo sigo creyendo las dos o tres cosas que de pronto medio entendí del Evangelio y no me ocupo de seguir profundizando. Porque cada que tú estás frente a una persona, como me ha visto Dani frente a un indígena, que a lo mejor yo no lo voy a volver, que a lo mejor se lo van a comer las pirañas o ellos salen a cazar y a lo mejor se lo come un tigre, ese sí es de verdad que se lo come un tigre. Yo tengo que quedar con la conciencia tranquila que yo le compartí al menos una partecita del plan, pero una partecita cierta. Pero si yo ni siquiera la creo, si yo creo, como creen los católicos romanos, que la gracia es infundida, o sea que sí, ¿cierto? Que a través del bautismo, y que escuche esto, que es por méritos, lo llaman ellos, de condigno o de congruo. Usted dirá, ¿y qué es eso? Entonces, de congruo es que yo tengo que aportar, o sea, si yo boto una moneda en la ponchera, el alma salta al cielo, ¿cierto? Entonces, eso depende de lo que yo. Pero que si usted da eso, entonces ellos le dan una ñapa, ¿cierto? Entonces la Iglesia Católica le añade algo para que usted se salve. Entonces ellos le, ¿cierto? Usted va y entonces usted da su herencia, da sus haciendas, entre otras cosas, no le vayan a decir a nadie, ¿no? La Iglesia Católica es de los más ricos porque han convencido hacia la gente y les dejan las herencias, o sea, eso es de lo más rico, de lo más rico. Pero no, el juicio entra por casa. Hay muchas tendencias religiosas no sanas de cristianos que son riquísimos, tienen aviones, yates, eso negocian en la bolsa, eso están investigadísimos por lavado de activos, por de todo, porque engañan también a la gente. Hay una iglesia de profecía que la gente habla, entonces para decirle a usted, ¿cierto? Cuando tenemos un plan eterno. Padre glorioso, Señor, pudiera decir mucho más, Señor, pero el tiempo es limitado, Señor. Yo suplico, Señor, como lo dije ahora, por más que yo me esfuerce en ser un buen comunicador, por más que me esfuerce en hacer una presentación, no diré lo suficiente, Señor, pero aquí hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros. Han puesto delante de nosotros esto, Señor, y aquí tenemos la posibilidad de ser displicentes, de ignorarlo, o como yo los he invitado, a gastar el resto de nuestras vidas entendiendo esta gran salvación. Esto primero, no es gratis en el sentido de que le costó la vida al unigénito Hijo de Dios. Segundo, esto es tan maravilloso, Señor, que yo no quiero pasar el umbral del cielo como un ignorante sin haber estudiado lo suficiente de esto, Padre Santo, Señor. Y ahí está revelado en la Biblia, yo lo he leído de la Biblia, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, que por eso se citó a un desayuno, porque las damas eran muy importantes, porque Dios las está utilizando mucho hoy, Padre Santo, en el evangelismo, en las misiones, en la iglesia, como maestras bíblicas, Señor. Yo suplico que seamos responsables, Señor, y que estudiemos adecuadamente la salvación en Cristo, Señor. Hoy he dado solamente 11 eslabones, pero esos a su vez, Señor, se van subdividiendo unos con otros, Señor. Ayúdanos. Gracias por este tiempo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.